Y os invito a que abráis vuestra Biblia en la carta de los Hebreos, en capítulo 2, mientras lo buscáis, un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo la última semana. Hemos estado por una serie en la que afirmamos que Cristo es supremo, Cristo supremo, ya hemos visto los años, Cristo supremo, pero en este caso Cristo supremo como juez, estábamos diciendo. Decíamos que Cristo es el juez justo, que va a juzgar a toda la humanidad y va a juzgar a todo lo creado. Él va a ser el juez el día del juicio final, y aunque alguien pueda tener dudas, nosotros no tenemos duda de que ese juicio será real, ese juicio final será evidente. Y también veíamos que vivimos en un mundo que gime, que solloza, que sufre, dice la palabra de Dios, que toda la creación gime a una y que sufre dolores como de parto. Por eso la tierra desde siempre está sacudida por multitud de situaciones, de cataclismos, catástrofes, y la mayor catástrofe que hay en la tierra es esa plaga llamada muerte que afecta a todo ser viviente. Y los creyentes tampoco estamos exentos de todas estas cosas. Sufrimos todo tipo de dolor, de enfermedad, sufrimos incluso la muerte física. Ahora, sin embargo, veíamos que para el creyente, cuando llegue ese día de juicio, será un día no de tristeza, sino que será un día de gloria. Y aunque temporalmente pasemos, porque pasamos por dificultad, podemos aguardar ansiosamente, como dice también la Escritura, ese juicio, ese día final. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es que ese día final del juicio ya estaremos liberados totalmente de la presencia del pecado y de todos sus trágicos resultados que hemos comentado antes en la promesa de nuestro Dios. Una promesa tan cierta que incluso aunque todavía no ha llegado ese día final, ese día de juicio, y aunque todavía nos toca sufrir temporalmente en este mundo, sabemos que los hijos de Dios ya podemos sentir, lo sabemos porque lo sentimos, disfrutamos, podemos sentirlo, disfrutar la liberación, en cierta manera, de la esclavitud al pecado, y podemos disfrutar de esa liberación, de esa esclavitud al pecado, gracias a que nuestro Salvador, a que Cristo Jesús, aquel que pagó nuestra deuda, aquel que pagó nuestro perdón en la cruz, además, como estamos viendo estos días, Él es el juez en ese juicio final. Veíamos también en el pasaje de Juan 3:17 que el propósito de Jesús cuando vino a la tierra era la de salvar a los perdidos. Dice Juan 3:17, dice el Señor allí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, Dios en su gracia, en su misericordia y a través de su amor ha provisto y provee un camino, ha provisto y provee un medio por el cual todos los hombres pueden ser salvados, no salvarse a ellos mismos, pero sí pueden ser salvados. Nadie se salva por sí mismo, no es lo mismo ser salvado que salvarse. Pero bueno, quitando ese juego de palabras, esto implica que cada persona de forma individual tiene que reconocer su condición de pecador, necesita reconocer su condición de pecador y arrepintiéndose, una vez que ha reconocido su condición, arrepintiéndose de ese pecado, reconocer también al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y cuando sí lo hace cualquier persona, entonces recibe la vida eterna, una vida eterna que va a ser una posesión presente desde ese momento y va a ser también, como indica su nombre, eterna. Pero es que Dios podía haber enviado a su Hijo, en vez de para traer salvación, que es para lo que lo envió, lo podía haber enviado para condenar al mundo, porque era lo que merecíamos. Pero no lo hizo así, al contrario. Sabemos que lo envió y lo envió a sufrir, lo envió para derramar su sangre, lo envió para morir y para dar, como hemos dicho antes, esa oportunidad a toda persona de ser salvo solo por medio de Él, de Jesucristo. Por tanto, como estamos diciendo y veíamos hace una semana, aquel que confía en el Salvador, aquel que confía en Jesucristo, esa persona no es condenada. Ahora, el que no confía en Él, el que no se arrepiente de su pecado, ese ya ha sido
ya ha sido condenado, ya estaba condenado. No es que Dios lo condene en ese momento, es que ya estaba condenado porque nacemos en pecado. Ahora Cristo es supremo como juez, como estamos diciendo, y Él no va a condenar, como digo, a nadie de forma injusta. Al revés, Él no es injusto. Como hemos leído, Él vino a ofrecer salvación a todo aquel que se arrepiente y a todo aquel que cree en Él. El Señor se lo dijo a Zaqueo, ¿acordáis? En Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que seguimos con nuestro epígrafe: Cristo supremo como juez. Y Él es un juez justo. Y ese juez justo sabe también que nadie puede pagar por su pecado. Nadie en este mundo tiene mérito, ni nadie en este mundo tiene capacidad para pagar o para comprar el perdón de su pecado. Por tanto, como decía antes, todo el mundo está condenado de nacimiento a una muerte segura y la muerte eterna. Sin embargo, nuestro juez, el juez justo, pagó en la cruz la deuda de todo aquel que cree en Él y que se arrepiente con fe. Y veíamos también otro día que Cristo es supremo como juez porque Él va a ser precisamente nuestro juez en ese último juicio. Parece una redundancia. Pero esto implica o implicaba que todos aquellos que han creído en Jesucristo y que por tanto son salvos, ya han sido justificados. Por lo tanto, cuando llegue el día de ese juicio para nosotros, para los creyentes, para los que han sido justificados, lo que se va a juzgar ese día en nosotros no va a ser nuestro pecado, porque nuestro pecado ya fue perdonado en la cruz. Ese día de juicio para nosotros será, o tendremos un juicio en el que será medida, si os acordáis, lo explicábamos con los árbitros de atletismo. Nuestro juicio será para medir nuestra fidelidad a lo largo de nuestra carrera como hijos de Dios, porque ya somos salvos en ese día. Bueno, somos salvos desde el momento de la conversión, pero ese día no seremos juzgados para ver si eres salvo o no. Ese día el Señor nos recompensará. Y leíamos 2 Timoteo 4:8, si os acordáis. Allí leíamos que en ese día de juicio el juez supremo va a imponer a cada uno de sus hijos la correspondiente, y allí dice en 2 Timoteo, la corona de justicia. Una corona de justicia que, como digo, será en función de nuestra fidelidad y de nuestro servicio. Así que nuestro juicio no será un juicio para salvación o para condenación, será un juicio para recompensa. Y entonces me preguntaba y me pregunto, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor ese día? ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor ese día? ¿Cómo será tu corona? Cuidado, porque algunos estaremos cerca, yo el primero, de ser salvos casi como por fuego, como dice la palabra, por los pelos. Pero la salvación no la perderemos, pero pasaremos por los pelos. Y espero que nuestra vida no sea de esa manera, que tengamos que pasar ese día por los pelos. Así que el llamado ese día era y es que debemos vivir una vida en santidad, una vida en la que debemos estar siempre preparados, porque la venida del Señor está pronta. Está pronta, cada día queda menos. Así que no vivamos acomodados, y a mí me pasa eso mucho, tengo que reconocerlo, como si pensando que queda mucho tiempo para que aquello llegue, como algo muy lejano. Como cuando era niño y diría, cuando cumpla 18 y conduzca, pues no me queda nada. Pues no pensemos así, sino que vivamos preparados para recibir a nuestro Juez Supremo en las nubes, porque viene y viene pronto. Así que Cristo es supremo como juez. Pero si os acordáis, además de juez, hace ya tiempo también vimos que nuestro Señor es nuestro abogado también. Y eso es lo que veíamos el último jueves, que Cristo es supremo porque también va a actuar como abogado defensor durante el juicio. Y Él va a defender al creyente delante del Padre para que nuestros pecados no sean tomados en cuenta. Esa es su misión como abogado. Si os acordáis, leíamos 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, y allí veíamos
que Cristo, como nuestro abogado en el juicio, hacía dos cosas por nosotros. Primero, nos llamaba y nos exhortaba a una cosa: a no pecar. Tus pecados te son perdonados, le decía aquel ejemplo que poníamos de la mujer adúltera. Tus pecados te son perdonados, vete. Y que le dice: no peques más. No le decía: intenta ser buena, intenta no, vete y no peques más. Esa es la exhortación, el llamado del Señor, el llamado de nuestro abogado. Pero es que Él también, decíamos que eran dos cosas. La otra cosa es que Él se hace propiciación, dice el texto de Primera de Juan, propiciación por nuestro pecado. Es decir, ¿qué quiere decir eso? De que Él se hace propiciación. Pues mirad, cuando somos acusados, y seremos acusados por el enemigo, Él se hace cargo de nuestra culpa. Y os prometo que por lo menos cuando me acuse a mí tendrá muchos argumentos para acusarme, con mucho que yo lo intente. Pero en ese momento Él, nuestro Señor, se hará propiciación, es decir, Él se va a hacer cargo de nuestra culpa. Él se va a hacer cargo de nuestra deuda. ¿Os acordáis lo que decíamos? El ejemplo que poníamos ese día. Él dirá en aquel momento al Señor, al Padre, le dirá: cárgalo en mi cuenta. Sí, es verdad, Juan Pablo es esto y es lo otro, pero cárgalo a mi cuenta. Esa es la propiciación que Él va a hacer por nosotros. Y Él puede ser propiciación, Él puede decir: cargar el pecado de fulano, de mengano a mi cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, Él ya pagó en la cruz toda nuestra condena, la condena que nosotros merecemos. Y hecho todo este resumen un poco extenso, en el día de hoy terminamos esta serie afirmando de nuevo que Cristo es supremo como juez. Y es supremo como juez, fijaros, porque Él está cualificado para juzgar a todas las personas en esta tierra. Él está cualificado, Él puede juzgar. Y Él puede juzgar, Él está cualificado, porque, fijaros, Él sufrió todas las tentaciones como ser humano. Él fue tentado en todo y en sobremanera. ¿Os acordáis? Lo veíamos en Lucas hace mucho tiempo. Y porque Él fue tentado en todo, Él puede ser también nuestro juez. Y entonces vamos a Hebreos capítulo 2. El texto lo decía al principio, versículos 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Así que, escribe el autor de Hebreo, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, e igualmente participó, Jesús igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, fijaros, tenía que ser hecho semejante a su hermano en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Parafraseando el versículo 18. Por cuanto Él sufrió toda tentación, al máximo, sobremanera, en una medida que nosotros no podemos ni medir ni entender, fue tentado y soportó esa tentación, venció al pecado. Por tanto, Él es poderoso para socorrer, es decir, es poderoso para librarnos, para decir: cárgalo a mi cuenta. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de que, seguro que muchas veces, hemos dicho a alguien cuando tenemos alguna dificultad, algún problema y alguien viene a consolarte? ¿Cuántas veces le has dicho: tú no sabes o tú no te imaginas por lo que yo estoy pasando? Lo decimos todos, aunque no nos demos cuenta. Y es verdad, nadie puede compadecerse realmente de otra persona, a no ser que haya pasado por una experiencia igual o similar.
Ahora, sin embargo, como hombre, en su naturaleza humana, el Señor Jesús pasó por todo tipo de experiencias, situaciones y por la mayor tentación que se podía haber pasado. Por tanto, podemos decir que Cristo, puede también comprender las pruebas que pasamos. La Escritura continuamente nos presenta la perfección sin pecado del Señor Jesucristo. Y hermano, eso es algo que nosotros debemos tenerlo muy presente en nuestra mente para saber y para entender quién es verdaderamente nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, la grandeza de nuestro juez, aquel que soportó toda tentación, que venció la tentación que no tiene medida, fue tentado en sobremanera, dice la palabra. Fijaros, Cristo no conoció pecado, dice la Escritura. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero no solo es que no conoció pecado, sino que Cristo no cometió pecado, a pesar de que fue tentado en todo. Primera de Pedro 2:21 y 22. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice el versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo no conoció pecado, no cometió pecado. Y como dice primera de Juan 3:5, en Cristo no hay pecado. Primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. No conoció pecado, no cometió pecado, en Él no hay pecado. Por eso Él es nuestro abogado perfecto, por eso Él es nuestro juez perfecto. En definitiva, el caso es que Cristo no podía pecar. Cristo no pecó y no podía pecar ni como Dios ni como hombre. Mirad, como hombre perfecto y en su naturaleza humana, Él hacía todo en dependencia del Padre. Es decir, Él no hacía nada, por así decirlo, de su propia cuenta. Él era absolutamente obediente al Padre. Y eso lo explica el mismo Señor en Juan 5:19. Fijaros, dice allí la palabra del Señor, Juan 5:19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo, Jesús, no puede hacer nada por su cuenta. Y sigue diciendo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Así que podemos decir que si el Padre es santo como Él, y el Padre es totalmente contrario al pecado, de ninguna manera el Padre va a llevar o va a inducir a su Hijo a cometer pecado. Es lógico, o dicho de otra manera, el Hijo, Jesucristo, que como dice aquí, hace todo según ve hacer a su Padre, copia a su Padre, nunca va a haber pecado en su Padre porque a través es santo. Así que esto nos lleva a afirmar que el Padre jamás va a llevar a su Hijo al pecado, sino todo lo contrario. Cristo no puede cometer pecado, porque Él hace lo que ve en el Padre, y el Padre es santo, perfectamente santo, no tiene pecado. Por ello también podemos decir que uno de los propósitos por los que Cristo fue tentado, como hemos dicho antes, tentado en sobremanera, llevado al desierto 40 días, y como digo, tentado en todo, tentado en sobremanera. ¿Por qué? ¿O qué propósito, o era uno de sus propósitos principales de esta tentación? Pues era demostrar de forma concluyente que Él no podía pecar. Porque hace las cosas según las hace Dios, según ve en el Padre. Mira, hay quien dice o puede decir, y se puede pensar que Jesús no pecó porque simplemente era Dios. Y es lo fácil de decir, Él es Dios. ¿Cómo va a pecar si Él es Dios?
Pero Jesús era 100% hombre también. Y es cierto que como Dios Jesús no puede pecar, pero como digo también es cierto que Cristo es 100% hombre. Ahora la diferencia con nosotros es que la humanidad de Cristo fue perfecta. Como hemos repetido tantas veces en esta tarde, fue tentado en todo como hombre, pero como hombre no cometió pecado, porque Cristo es el hombre perfecto, y como hombre perfecto vivió en la tierra. Pero fijaros, no solo vivió en la tierra como hombre perfecto, sino que ascendió al cielo como hombre perfecto. Y allí sigue siendo 100% Dios y sigue siendo 100% hombre, porque Él no cambia. Por eso Cristo es nuestro juez perfecto. Él es nuestro juez perfecto porque sigue siendo 100% hombre sin pecado en el cielo. Él no abandonó nunca su humanidad cuando ascendió a la diestra del Padre. Así que Cristo fue impecable, por así decirlo, en la tierra, pero sigue siendo también impecable en el cielo. Por eso Cristo está, como decía al principio, cualificado para ser el perfecto juez de toda la humanidad. Porque Él siempre será sin pecado, 100% Dios, 100% hombre, 100% sin pecado. Él está cualificado para ser el juez de toda la humanidad. Y nuestra confianza como hijo de Dios se basa entonces en el conocimiento y se basa en la fe de que este juez perfecto, de que Cristo murió para salvarnos y que vive para guardarnos, para justificarnos y para ser nuestro abogado y juez, ahora, por los siglos y en el día del juicio. Y todo ello, hermanos, por su misericordia. Todo ello por su gracia. Todo ello sin ningún mérito nuestro, sino que todo ello por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, al cual debemos darle toda la honra y todo el honor y todo el reconocimiento. Cristo es nuestro juez supremo, o el supremo juez, porque lo ganó en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias en esta tarde por este privilegio que tenemos tan grande. Señor, de ser tu Hijo y de todas las cosas que implican ser tu Hijo, Señor. No solo nos adoptaste, nos has hecho tu Hijo, nos has puesto ya a tu lado, sino que, como vemos cada día, Señor, tú estás con nosotros. Señor, cada día tú estás perdonando nuestro pecado. Cada día tú nos estás protegiendo del enemigo. Señor, y sabemos que lo vas a hacer hasta el día final. Hasta el día que tú, Señor, encierres al enemigo en el lago de fuego por los siglos de los siglos y podamos estar viviendo en paz contigo para siempre, Señor. Gracias porque eres el juez perfecto y eres el abogado perfecto para nosotros, Señor. Aquel que, Señor, siendo abogado, no solo nos defiende, sino que, para que no haya duda, carga con nuestra culpa y paga por nuestra culpa. Señor, esto es locura para la persona. Señor, pero eso es el Evangelio. Que el Dios de los cielos, el Dios creador de todas las cosas, se hizo hombre, Señor, para pagar por nuestro pecado y para pagar por nuestra culpa, Señor. Y gracias porque por tu Santo Espíritu, Señor, podemos entenderlo, podemos hacerlo nuestro. Y gracias porque nos has regalado, Señor, esa vida eterna que no merecemos. Ayúdanos a vivir conforme a este regalo. Ayúdanos a vivir conforme, Señor, a esta situación que tú has puesto en nuestra vida de ser salvo por tu gracia. Señor, que tú sigas salvando, tú sigas trayendo salvación. Señor, en esta ciudad, en este país, por todo el mundo, todo ello para tu gloria.